Primera crisis de pánico me sucedió por ver imágenes impactantes, que de hecho hasta el día de hoy están. O sea, tú sientes como de partida primero la angustia. Como que ya hay personas que saben, como que calculan cuándo vienen y cuándo no. Y hay otras personas que llegan y pum, de repente. Yo no, cada vez que me daba una crisis de pánico empezaba con ese, como un, ¿cómo se podría decir? Claro, una angustia, como una pesadez en el pecho. Las típicas sudoraciones en las manos. Así se sintió Carol en su primer crisis de pánico. Igual que ella, hoy cada vez más gente presenta estos ataques. Sin embargo, no existen registros sobre cuánto ha aumentado esta enfermedad a lo largo de los años. Según la Organización Mundial de la Salud, 1 de cada 20 personas sufrirá al menos un trastorno de pánico en su vida. Pero, ¿qué es la crisis de pánico? Desde el punto de vista como psicológico de la génesis de la crisis de pánico, hay algo que trata de emerger. Y eso es como, imagínate que fuera como tu conciencia, fuera como una piscina, y hay algo desde el fondo que trata de salir. Muchas veces es un trauma, muchas veces es una emoción, pero son esas emociones o situaciones como que pasan, pero uno no las alcanza como a agarrar suficiente para poder tomar conciencia de ellas. Entonces pasan, y como pasan fuera de la conciencia, tienden a somatizarse, y una de las maneras es la crisis de pánico. Una persona en crisis de pánico siente las mismas sensaciones de una persona que le da un infarto. La única diferencia es que el infarto duele y la crisis de pánico es solamente un peso, como que te presionara en el pecho muy fuerte. ¿Y qué más se siente aparte de la sudoración? Mucho temblor y obviamente la sensación de que te vas a morir. El problema que empieza a pasar es que la primera vez que yo tuve una crisis de pánico, claro, nunca había tenido una, esto es súper raro, me siento extraño, pero me empieza a generar miedo. Me empieza a generar inseguridad sobre mí misma o mí mismo y cómo voy a salir a la calle si puede ser que esto me pase. Entonces empezamos a juntar la crisis de pánico con esta parte del inconsciente o trauma o lo que sea que trata de emerger, que el consciente no lo deja y como que le pone la pata encima, y hay una lucha ahí, y además le empezamos a sumar el miedo. Los ataques de pánico pueden ocurrir en cualquier momento o lugar sin previo aviso. A menudo ocurren en los sitios menos esperados, como pueden ser en supermercados, centros comerciales, en una reunión donde hay un grupo de personas, en una reunión social, mientras se viaja o mientras descansas en vacaciones. Si lo que sentía era que mi cuerpo se salía, que no estaba conmigo misma, te ves como muchos, no sé si puntitos, pero como que sientes la visión como que se te viene, como que se te va. La crisis de pánico es terrible de vivir, pero nos está tratando de contar, nuestro sistema nos está tratando de contar algo de nosotros mismos, y hay algo de mí que no deja que salga. No fue un problema para mí, por ejemplo, tener que salir con mi amigo, estar a lo mejor en un ambiente, en un lugar grande, con muchas personas, nunca fue un problema. De hecho, hay otras personas que les da problemas, por ejemplo, subirse al metro, que se ahogan. No, para mí no. El temor que aparece durante una crisis de pánico es tan fuerte que muchas veces la persona decide dejar de trabajar. Como ella no sabe con exactitud cuándo la va a sufrir, tiene miedo de salir de su casa e incluso de subirse a un ascensor o ir al supermercado. Las víctimas de esta enfermedad se vuelven dependientes de sus seres queridos. Como no son capaces de controlar estos episodios, ni menos de detectar cuándo aparecerán, creen que les pueden volver a suceder inesperadamente sin estar preparados. Todos experimentan un gran sufrimiento y muchas veces no son comprendidos. ¿Qué no hacer? Avergonzarse de esto. La cantidad de gente que tiene crisis de pánico es muchísima. Es una de las llamadas enfermedades urbanas, la crisis de pánico. Creo que las primeras crisis de pánico que me dieron, solamente las controlaba, es súper loco, pero las controlaba pellizcando mis piernas. Para poder sentir más el dolor de cómo me estaba pellizcando, a sentir la sensación de acá. Y la otra, que una de las mejores técnicas para mí personalmente, es estar con la bolsa de hielo mojándome las manos y estar mirándome en el espejo y sentir que nada malo me está pasando. Acercarme al espejo, empezar a mirarme las rayitas, a mirarme bien los ojos, a empezar a concentrarme en cualquier estupidez de la cara, o sea, hasta de la manchita en el ojo que tengo que nunca me había visto en mi vida, para poder olvidar la sensación de que me voy a morir, de que... Sí, es súper complicado.
Hay pocas cosas tan terribles como una crisis de pánico, sobre todo cuando la vive un ser querido, una persona que está cerca tuyo y tú no sabes cómo actuar, qué hacer, cómo detectarla, cómo poder ayudar a esa persona. Estamos con Carolina Herrera, ella es médico internista de la Clínica Avansalud. Carolina, ¿cómo estás? Buen día, gracias por estar con nosotros. Buenos días. Este aplauso para ti. ¿Cómo detectar una crisis de pánico de partida y diferenciarla de un, no sé, un ataque de angustia, de rabia? Bueno, la angustia es una resolución del organismo humano para resolver un problema. Por ejemplo, si yo quiero cruzar un puente bajo un precipicio, yo tengo que tener un poquito de descarga de adrenalina para enfrentar esa tarea. Pero lo raro es que eso pase cuando estoy caminando por el mall, digamos, o cuando estoy en mi casa. Las personas que tienen crisis de pánico tienen efectivamente un cortejo sintomático que los casos que vimos en pantalla dijeron perfectamente, pero que parten por síntomas muy graves, que las personas pueden sentir como una angustia y un terror y una predisposición a morir en el próximo minuto. De tal forma que la gente consulta efectivamente porque tiene sensación de parestesias, de hormigueo en las manos, siente dolor de cabeza, siente opresión al pecho, siente angustia de respirar, no puede tragar la saliva. O sea, piensa que todo esto es muy grave y las personas efectivamente sienten, pero no tienen una base orgánica que las justifique. O sea, que parece que lo sienten, pero realmente no lo sienten. Ellas lo sienten, pero no tienen efectivamente una cardiopatía coronaria, un asma o una enfermedad grave. Es lo que sienten, claro, ¿no? Como que se van a morir. Ahora, lo más tremendo de esto es que para hacer el diagnóstico no es una sola vez que esto le pase a la persona, sino que es reiterativo. De tal manera que la persona empieza a tener una vida terrible porque empieza a tener conductas evitativas de aquellas circunstancias, por ejemplo, de actividades sociales en donde sepa que no puede salir arrancando. Claro. Doctor, ¿estos síntomas son progresivos? ¿Comienzan de menos a más? No. ¿O de repente te puedes encontrar un día con esa sensación de muerte inminente y tienes de frentón una crisis de pánico? ¿Por qué son los síntomas? Los síntomas parten porque es una descarga adrenérgica, las suprarrenales liberan adrenalina y eso da cuenta de las palpitaciones, la sensación de angustia, de dificultad respiratoria, que si ustedes lo piensan es como cuando uno tiene que enfrentar un problema, es la misma sensación, como de que todos los pelos del organismo se te paran y tú quieres enfrentarlo. Pero el problema es que esto pasa en 10 segundos. Okay. Tú puedes ya tener esta descarga que empieza a durar 10 minutos y en 10 minutos tienes la crisis completa, pero luego tarda también la persona en volver a controlarse. Carolina, qué angustiante porque resulta que el factor común es esta sensación de que te vas a morir. Así es. Y eso se repite en todas las crisis de pánico de hombres, mujeres de todas las edades. Además, si tú nunca la tuviste antes, de pronto sientes que te vas a morir, te duele el pecho, tú puedes decir, estoy teniendo un ataque al corazón, estoy teniendo cualquier cosa, menos una crisis de pánico. ¿Cómo saber, cómo entender que estoy teniendo una crisis de pánico? Tú no lo puedes saber como paciente, de tal manera que los servicios de urgencia están llenos de pacientes con crisis de pánico. Ahora, es tan prevalente como una en cada 20 personas que alguna vez lo experimenta, por lo tanto, eso es mucho. Es mucho. ¿Esto es nuevo, antiguo? No, esto es antiguo, pero lo importante aquí son dos cosas. Primero, definir que no se trate de una enfermedad orgánica, porque alguien si tiene un hipertiroidismo y va a sentir palpitaciones y no tiene el diagnóstico, entonces necesita, por supuesto, hacer el diagnóstico. O que no tenga una cardiopatía coronaria, sobre todo la gente que fuma. Bueno, pero el punto es, primero hacer un diagnóstico diferencial de las cosas realmente importantes y una vez que uno hace el diagnóstico ajustado a los criterios de la Sociedad Americana de Psiquiatría que define la enfermedad, hacer una intervención terapéutica, que eso también es interesante de conversar. Doctora, yo tengo una pregunta, porque yo tengo varias gente conocida que lo sufre. Tengo un amigo que, por ejemplo, no se puede ni subir al metro. Y le pasó que estaba con su pareja y tenían un viaje, la pareja tenía un viaje de trabajo y él le iba a acompañar. Estaban a punto de subirse al avión y no fue capaz de subirse a la manga del avión. Y no se subió al avión. La pareja tuvo que viajar sola, sacar la maleta de él a Yato y finalmente, bueno, no supieron llevarlo. Mi pregunta es, la pareja, ¿cómo puede ayudar a esta persona? Porque es súper complicado, es un tema como por supuesto, un tratamiento. Lo que él tuvo es además un componente que se llama agorafobia. El ágora es un espacio, ¿cierto?, en el que tú estás expuesto a alguna cosa. Y las personas que tienen crisis de pánico tienen una conducta evitativa a los aviones, al metro, al supermercado, a las multitudes, qué sé yo, porque piensan que nadie los va a entender y no van a poder arrancar. Entonces empieza una desvalorización de su vida. Empiezan a tener estas conductas evitativas y se aíslan. Carola, ¿y las angustias, las crisis de angustia, de pánico o de ansiedad, son lo mismo, son parecidas o son cosas muy distintas? No, el trastorno de pánico, tal como lo define la Sociedad Americana de Psiquiatría, tiene que tener al menos 4 criterios, que son una crisis que sea
desproporcionada, ¿cierto? Súbita, reiterativa en un determinado periodo de tiempo y que al menos contenga 4 de los síntomas que ya mencionamos, que son una sensación de dolor de cabeza inminente, angustia, opresión al pecho, sensación de hormigueo en las piernas o de los pies, calambre, sensación de dolor abdominal grave. Todo eso es una crisis de pánico. Wow. Todo eso puede estar en una crisis de pánico. Y la angustia y el... ¿Cuál era el otro? El pánico, la angustia y la ansiedad. La ansiedad. La angustia y la Es que ansiedad esos son como sinónimos en el fondo. Ah, ya, okay. Claro, porque eso, la angustia es como tú empiezas a sentir, porque ahí hay una conducta de sufrimiento. Esto me va a venir, ¿cierto? Sí. Entonces tú empiezas a sufrir por lo que puede pasar. Pero la crisis de pánico en sí podría venir en forma súbita, sin ningún ¿Qué tipo tengo que de hacer? Si desencadenante. mi señora le da un ataque de pánico, ¿qué ¿le hablo? ¿No le hablo? ¿La dejo tranquila? ¿Digo que va a pasar? Es muy interesante porque hay un manejo que es combinado. Uno es el manejo farmacológico, los inhibidores de la recaptación de serotonina, que este nombre raro, digamos, es que son unos medicamentos que lo que hacen es sustituir biológicamente lo que le falta al cuerpo, al sistema nervioso. Pero otra forma muy interesante que los auditores van a apreciar mucho es que la actitud de la persona es crucial, porque ahora se sabe que las personas no porque estén tristes andan en esta actitud psicofísica, sino que es un poco al revés. La actitud psicofísica lleva al resultado, y eso significa que si tú pones los hombros en alto, la nariz sobre el horizonte, la actitud ganadora, y tú mismo le dices a tu cerebro, alto, basta, esto me está pasando, pero yo lo puedo dominar. Lo dominas. Lo dominas. Claro. Increíble. O sea, esto es muy importante, de tal manera que tú, frente a tu señora, tienes que primero relajarla, que respire profundo, decirle que esto es verdadero lo que le está pasando y que no tiene ninguna gravedad y que ella le puede ganar. Perfecto. Doctora Cris Escobar, a través de nuestra cuenta de Twitter, @Mañanero en la red, nos dice: yo tuve crisis de pánico, pero hace mucho tiempo que no me dan. ¿Puede ser que vuelva en algún momento? Bueno, sin querer asustarla, digamos, pero sí. Puede volver. Pero es más bien hay clústeres de personas en las que va a ir apareciendo en una determinada edad, que es entre la década de los 20, los 30, pero también le puede dar en los niños y también puede dar en personas mayores. ¿Le puede dar a cualquier persona? Le puede dar a cualquier persona, es un poquito más frecuente en las mujeres. Más propensa a las Sí, y mujeres. tiene una cierta carga genética, o sea que hay una predisposición hereditaria a esto. Mira. Pero, ya, y usted dice que le dan principalmente a las mujeres en alguna edad determinada. En la juventud, pero esto de la juventud es tan relativo. Comienza allí. La juventud es alguien que tiene 10 años menos que uno. También hay por ejemplo, exceso de consumo de algunos estupefacientes. Te puede El alcohol, provocar. básicamente. El alcohol. El alcohol puede producir esto porque una de las características de la crisis de pánico es la sensación que decía muy bien la paciente de irrealidad y de despersonalización. Entonces, si uno toma alcohol o benzodiazepinas o estimulantes de alguna otra naturaleza, se acentúa esa sensación de alejamiento de la realidad y de ¿Hay no saber. medicamentos crónicos que uno lo pueda tomar todas las mañanas que pueden mantener estos niveles bajos? Es que no es necesario, porque finalmente, claro, tú te pones en manos de un profesional que generalmente es un psiquiatra que deriva una terapia psicológica, y durante un tiempo se puede manejar con estos medicamentos nuevos que son los SIRS y los inhibidores de la recaptación de serotonina. Que es... Qué bueno que lo dijo. Claro, tenía la punta de la lengua. Esto es muy sencillo, porque esto, aunque parezca increíble, es algo biológico. Biológico significa que te falta un neurotransmisor en el cerebro que es la serotonina, ¿cierto? Que en la medida en que aumenta su concentración en la unión entre las neuronas, mejora la sintomatología y permite que el cuerpo haga su función. Si esto no ocurre así, la persona está mal expuesta. La gente a través de Twitter opina entusiastamente, y la verdad que siempre nos está aportando puntos de vista distintos. Alex Valdés: a mi polola le dio una crisis de pánico a mitad de noche y estando solos. Tuve que apoyarla y tratar de calmar. ¿Cómo actuar? Claro, la doctora algunos tips nos daba, pero podríamos reiterarlo porque de pronto a la gente no sabe cómo actuar. Pensemos, por ejemplo, en la polola de él, o pensemos también en niños. Como que hasta uno se paraliza. Sí, se da en niños, pero tienen otros criterios diagnósticos. En general, el diagnóstico se establece en la edad adulta. Pero para responder a su Twitter auditor, 4 pasos. 1. Relajar, inspirar, expirar, inspirar, tranquilizar a la persona. Decírselo a la persona. ¿Cierto? Decírselo a la persona, acompañarla. Segundo, decir alto.
porque tu programación neurolingüística del cerebro dice, para, porque esta idea de pánico, de la angustia que me voy a morir, es una idea intrusiva, se mete en forma inesperada, no le invitamos y se queda dando vuelta en el cerebro. Entonces tú tienes que decirle, para. El stop también se lo puedes meter tú. El que quiere ayudar, el que quiere ayudar le dice que pare, que se tranquilice. Y de repente darle algo dulce, puede servir, darle azúcar, agüita con azúcar como para que se tranquilice. Podría ser, pero lo importante es como reiterarle que piense una idea positiva, porque la idea siempre es negativa, la idea que se nos mete en la cabeza, mientras que si nosotros programamos el cerebro y es una idea positiva, con eso podemos finalmente hacer que la persona domine su sintomatología. Wow, perfecto. Doctor, usted decía que habían características de personalidad también que podían gatillar, aparte de la composición genética, digamos, que podían gatillar estas crisis de pánico. Hay cosas que son sociales, como por ejemplo el tema del alcohol, lo que no justifica, ¿cierto?, que alguien vaya a tener una conducta distinta cuando usa alcohol, pero sí predispone a la crisis de pánico el uso del alcohol. Y de alguna manera las personas que son un poquito más dependientes, que están más sensibles a los otros, por eso es que es muy importante hacer sentir que uno tiene el control, que es lo que no siente uno cuando tiene la crisis. Según los últimos estudios estadísticos poblacionales, 1 de cada 4 personas tuvo, tiene o va a tener trastornos de ansiedad en algún momento de su vida. Y aproximadamente 1 de cada 10 individuos tiene al menos una crisis de pánico. ¿Pero a qué nos referimos cuando hablamos de pánico? Un ataque de pánico se caracteriza por la aparición repentina de miedo o malestar intenso, acompañada de síntomas físicos como palpitaciones, taquicardia, sudor, dificultad para respirar, temblores, opresión en el pecho, molestias abdominales, mareos, sequedad en la boca y sensación de que se perciben las cosas o a uno mismo de manera extraña. Estas crisis se acompañan de miedo a morir, temor a perder el control o volverse loco. ¿Cómo se producen las crisis? Los ataques de pánico son la respuesta de nuestro organismo ante una situación que interpretamos como peligrosa. Se trata de un reflejo que activa una parte del sistema nervioso que provoca cambios fisiológicos para huir o atacar. Si interpretamos a estos cambios como algo adaptativo y normal, los síntomas mermarán en pocos minutos. Pero si en lugar de ello creemos que nuestra integridad está en riesgo, el sistema de alarma se activará aún más y las sensaciones y el miedo aumentarán. ¿Por qué se dispara un ataque de pánico? El primer ataque de pánico surge ante alguna situación que nos supera, ya sea porque no nos sentimos capaces de enfrentar un problema, por ejemplo, tener dificultades económicas, atravesar problemas familiares, o porque nuestro organismo se ve superado por la situación, por ejemplo, una falta de descanso apropiado. Después de ese primer ataque, que en general se vivencia como una experiencia aterradora, la persona suele autoobservarse continuamente en búsqueda de cualquier síntoma, y esta vigilancia activa la creencia de que se está en peligro y así se dispara otro ataque de pánico. Irónicamente, es la vigilancia y el miedo a los síntomas corporales lo que en realidad causa los ataques de pánico a repetición y hace que se instale el trastorno de pánico. El trastorno de pánico provoca alteraciones significativas en el ritmo de vida de una persona. Si vos actualmente estás padeciendo este trastorno, probablemente evites o enfrentes con dificultad situaciones que antes realizabas con naturalidad. Y temas tener un ataque de pánico ante un embotellamiento de tránsito, al hacer una fila, ir a lugares alejados de tu casa, a un shopping, un cine, un restaurante o un recital. Nada es lo mismo desde que vivís pendiente de tener una crisis de pánico. El miedo te acompaña en cada situación. Vamos a hablar del tratamiento farmacológico, pero ya hablamos en otros programas anteriores de los temas higiénico-dietéticos, ¿verdad? De que el ejercicio era saludable para esto, etcétera, etcétera. Así que nos vamos a concentrar fundamentalmente hoy en el tema farmacológico
Y bueno, son importantes los tranquilizantes, por ejemplo. En un ataque de pánico es importante usar eventualmente alprazolam. El alprazolam es un ansiolítico bastante potente que puede aniquilar un ataque de pánico, ¿verdad? Sin embargo, es una medida medicamentosa que sirve para el momento, digamos. No cura el ataque de pánico, sino que anula los síntomas, ¿verdad? Muchas personas que han tenido ataques de pánico y que andan bien, que se han curado, les gusta estar con un comprimido de alprazolam en el bolsillo por las dudas, ¿verdad? Por las dudas. Que de repente están un año entero sin usarlo, pero les gusta tenerlo porque los tranquiliza tener ese medicamento que saben que rápidamente puede yugular un ataque de pánico, ¿verdad? Eso con respecto a tratamiento sintomático. Con respecto al tratamiento terapéutico para curar a la persona, realmente hay que normalizar los niveles de neurotransmisores en el cerebro, fundamentalmente de la serotonina. Por lo tanto, en ese sentido se parece bastante al tratamiento farmacológico de la depresión. En ese sentido es importante usar el omega 3 para restaurar las membranas de las neuronas de todo el sistema nervioso. Es importante usar vitaminas del complejo B, sobre todo la vitamina B1 para la mielina, la B6 para el metabolismo de las neuronas y la B12 que es un potente antianémico, también mejora la calidad de la sangre. En ese sentido también es muy útil el uso, y esto sí ya tiende a curar la enfermedad, de los neuroprotectores antidepresivos. En ese sentido vamos de menor a mayor en cuanto a la potencia. El citalopram, por ejemplo, que es un medicamento diseñado por los dinamarqueses, que son personas que tienen muy poca luz porque viven al lado de los suecos. Entonces esta gente conoce mucho de depresión y de ataques de pánico. Y de suicidio. Y de suicidios. Tienen tasas que llegan a 40 cada 100.000. Sin duda. Están a la cabeza, Pedro, a la cabeza en el mundo. En el mundo entero. Los países nórdicos. Tal cual. Entonces ellos de depresión y de ataques de pánico saben muchísimo. El citalopram es un medicamento que se tolera muy bien, se usa en los adultos mayores, no da ningún tipo de problemas y puede solucionar un ataque de pánico. Si esa potencia no alcanza, se puede usar el escitalopram, que es más moderno, es más potente, es un mejoramiento de la molécula que mencioné anteriormente, y en caso de que no sea suficiente, de que la persona necesite una neuroprotección más potente, un clásico para tratar ataques de pánico es la paroxetina, ¿verdad? Que la habíamos mencionado ya alguna vez. Sin duda. La paroxetina es el neuroprotector más rápido en cuanto a reponer la serotonina y además tiene alguna otra ventaja, que es que repone la acetilcolina, por lo tanto mejora muchísimo la cognición. Además, recordemos que siempre se asocian, siempre no, pero casi siempre se asocia la depresión a los ataques de pánico, por lo tanto el neuroprotector antidepresivo viene a solucionar los dos trastornos que suelen aparecer asociados. Pedro, recomendaciones más de estilo de vida, lo que es fundamental para cambiar la química del cerebro es el ejercicio físico, ¿verdad? Nosotros siempre hablamos acá del ejercicio físico como una especie de panacea universal, de algo que cura todo, y medio que es así, el ejercicio físico cura todo, ¿verdad? Hay que creer, ¿no? Absolutamente, Juan Carlos, el ejercicio físico cambia la química del cerebro, es decir, en el ataque de pánico, en cierta forma, lo que hay es un exceso de neurotransmisores de la alerta, de la emergencia, de adrenalina y noradrenalina, que se descargan abruptamente y nos hacen temblar, sudar, palpitaciones, unas medidas higiénico-dietéticas, ¿verdad? Las medidas higiénico-dietéticas incluyen cambios en el estilo de vida y algunos cambios en la dieta, ¿verdad? Por ejemplo, las personas que sufren ataques de pánico deberían evitar el uso de estimulantes. Todo lo que aumente la ansiedad puede precipitar y aumentar los ataques de pánico. Por ejemplo, tomar mate, mucha cantidad. El otro día había un paciente con ataques de pánico y él tomaba unos 2 termos de mate por día, pero realmente era un termo muy grande, ¿verdad? Entonces no debemos olvidarnos que el Ilex paraguayensis, que es el nombre científico de la yerba mate, tiene xantinas y las xantinas son estimulantes del sistema nervioso central, ¿verdad? Y así que estaría una recomendación fuerte para disminuir un poco la ingesta de mate. Lo mismo que de café, lo mismo que de té y lo mismo que de las bebidas cola. Todas ellas tienen xantinas y las xantinas son estimulantes del sistema nervioso central. También una sustancia de uso de tráfico ilícito como el cannabis, la marihuana. Esto va más focalizado sobre los jóvenes, aunque es relativo, porque los hippies ya son veteranos. Paul McCartney, con todo respeto a quien admiro, no puede entrar en Japón, porque cuando era jovencito lo agarraron fumando marihuana en Japón,
y realmente tiene 60 y pico de años, Paul McCartney, así que realmente esta recomendación va para todas las edades, ahora que pienso en eso. Es decir, la marihuana, el cannabis, facilita la aparición de ataques de pánico también, ¿verdad? Hay mucha gente que fuma marihuana cada tanto y le aparecen ataques de pánico. Es bueno comentar que el cannabis, el delta 9 tetrahidrocannabinol, que es la sustancia psicoactiva de la marihuana, es liposoluble y queda en la grasa de la persona durante mucho tiempo. Entonces, si se fuma un porro el sábado, igual le puede venir un ataque de pánico por el cannabis 5 o 6 días después, ¿verdad? Así que es importante la reducción del uso de esta droga ilícita, ¿verdad? Ni que hablar que la cocaína también puede estimular y desencadenar un ataque de pánico, ¿verdad? Así que en ese sentido, esas serían las recomendaciones dietéticas. Con respecto a las... Unos remedios caseros para los ataques de pánico y ansiedad. Esencia de salvia silvestre. Coloca 2 o 3 gotas de esencia de salvia silvestre en un bol con agua hirviendo e inhala, o añade un poco al agua del baño. También puedes poner de 4 a 6 gotas en un pañuelo cuando vayas a salir e inhalar cuando te sientas particularmente tenso. Este remedio es relajante, eleva el ánimo y combate este tipo de ataque. Pasionaria. Vierte 2 cucharadas de pasionaria y una raíz de valeriana en una taza de agua que esté hirviendo. Tapa y deja refrescar. Toma una taza de esta infusión antes de dormir, la cual tiene un efecto tranquilizador.